¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a otro video tutorial de Matemáticas 4. Ahora nos va a tocar ver el tema de funciones de grado superior, un tema muy interesante. En esta presentación que hice para ustedes van a poder observar la resolución de algunos ejercicios y van a aprender algunos conceptos básicos. Y también abundaremos en algunos temas que ya habíamos visto para recordar. Traté de hacer esta presentación un poquito más interactiva para que no sea tan aburrida, espero les guste. Pues bueno, vamos a comenzar. Recordemos lo que es una función constante. Y una función constante es aquella que representa una línea recta horizontal. Ustedes observan en el esquema, tenemos una línea horizontal donde su ángulo es igual a 180 grados, ¿verdad? Esta línea horizontal, su ángulo es de 180 grados y tiene un valor de y igual a 3 y lo tenemos del lado izquierdo. Entonces una función constante y igual a 3 perdón, va a representar una línea horizontal con un ángulo de 180 grados, su ángulo de inclinación. Y también esa línea horizontal siempre va a ser paralela al eje X. ¿Y dónde tenemos al eje X? Tenemos acá abajito. Entonces, esa línea horizontal, color amarillo, está representado por una función f de x igual a c. Se acordarán que c va a representa una constante. ¿Y qué es una constante? Cualquier número, raíz de 2, 5, menos 5, un medio, un tercio, cualquier número real. Si f de x es igual a c, yo puedo también decir que y es igual a c. Es decir, a f de x yo lo puedo sustituir por y. Si y es igual a c, entonces y es igual a 3. ¿Mm? Entonces esa función tiene un valor de 3. Y va a ser constante, nunca va a cambiar. Solamente va a cambiar si le sumáramos otro número. Si al 3 le sumáramos 1, por ejemplo, esto es igual a 4. Entonces ya no va a ser una función constante, porque ya va a variar su valor. ¿Ok? Esa función constante, y igual a 3, la puedo representar como una ecuación general de la siguiente manera. El 3 que tengo del lado derecho, yo lo puedo pasar del lado izquierdo como negativo, porque está positivo del lado derecho. Entonces y menos 3 igual a 0. Y esta es mi ecuación general. ¿Ustedes recordarán? ¿Mm? Bueno, esta es una función constante, entonces que representa una línea horizontal con un ángulo de inclinación de 180 grados y donde siempre va a ser constante, ¿no? Su valor nunca va a cambiar, a menos que intervenga otro valor, se le sume o se le reste, o se le divida. Vamos a pasar a la segunda función, y esta es una función lineal, y esta representa una línea recta. En el esquema se ve una línea recta con una pendiente positiva, y esa línea recta con pendiente positiva está representada por y igual a x más 2. Entonces esa línea recta es una función que me dice f de x igual a mx más b. ¿Pero qué es m? ¿Y qué es b? M es mi pendiente, la inclinación, el ángulo de inclinación que tiene mi línea recta.
¿Dónde la puedo medir? En cualquier punto. En cualquier punto de la línea recta yo puedo medir el ángulo. Por ejemplo, tengo la línea de color rosa, yo puedo medir su ángulo de, de esta manera, tomando como referencia el eje X o tomando como referencia una línea punteada imaginaria, medir su ángulo, ¿verdad? O irme para arriba, hacer lo mismo, una línea punteada y medir su ángulo, un ángulo teta 1, un ángulo teta 2, un ángulo teta 3. Donde yo mida el ángulo de inclinación de esa línea recta, va a dar el mismo valor. Donde quiera que yo lo mida, va a dar el mismo valor. Sí, por eso la pendiente en la línea recta va a ser la misma donde yo lo mida. ¿Sí? ¿Qué es B? Se le llama ordenada al origen. Y ese valor de B es por donde pasa la línea recta. Y ese valor de B está, más bien pertenece al eje Y, ya sea positivo o sea negativo. En este caso mi función que yo tengo es Y igual a X más 2. ¿Quién es B? ¿Cuánto vale B? Pues acá, a partir de mi función Y igual a X más 2, la pendiente es igual a 1 y B es igual a 2. Esto quiere decir que la línea recta va a pasar por el 2 en el eje Y positivo. Y M tiene pendiente 1. ¿Sí? M es igual a 1. Pero también me dice que hay una igualdad entre el ángulo y la pendiente. M es igual a la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es igual a la pendiente, o la pendiente es igual a la tangente del ángulo, ¿verdad? Yo puedo conocer el ángulo de inclinación de la línea recta y puedo calcular el valor de su pendiente, o viceversa. Si yo conozco la pendiente, puedo calcular el ángulo de inclinación de la línea recta. Esto quiere decir también que entonces B, que es la ordenada al origen, va a pasar por el punto 2 en el eje Y de los números positivos. Y le estoy indicando con el punto rojo que está en el esquema. Y la línea recta también pasa por otro punto, es decir, corta al eje de las X en menos 2. ¿Y cómo le hacemos? Ok, a partir de mi ecuación Y igual a X más 2, yo puedo decir que Y es igual a 0. Pero entonces si Y es igual a 0, X más 2 va a ser igual a 0. Y de aquí yo puedo despejar a X. X es igual a menos 2. Entonces si Y es igual a 0, va a pasar por el punto X igual a menos 2. Ya está indicado en el esquema precisamente, ¿verdad? Este punto puede tener las coordenadas menos 2, 0. Y el punto que está, o donde corta al eje de la Y positiva, 0,2. Entonces va a cortar en 2 puntos. Esto quiere decir que tengo que conocer 2 puntos para yo poder trazar la línea recta y observar en dónde corta. Vamos a pasar a la siguiente.
y es una función de grado 2, es decir, una función cuadrática. Y una función cuadrática va a representar una parábola, como la imagen que tenemos en la presentación. Esa función cuadrática está dada por f de x igual a x cuadrada más 2. ¿Cuál es el término cuadrático? X cuadrada. Ese es el término cuadrático. Y más 2 es por donde va a pasar la parábola. Es decir, en el valor 2, en el eje de la y positiva, en el eje de la y positiva, ese más 2 va a estar el vértice de la parábola, en ese punto, en más 2. Y ustedes observan en la gráfica que efectivamente el vértice de esa parábola pasa por el 2 en el eje y, ¿verdad? Eso es lo que me representa ese valor en la función cuadrática. Entonces, resumiendo, el término cuadrático es x cuadrada, desde ahí yo ya sé que es una parábola, más 2 es por donde va a pasar la parábola y a la vez va a pertenecer al vértice de la parábola. ¿Ok? Esto quiere decir entonces que f de x es igual a x a la n, donde n es par. N es par, es decir, 2, 4, 6, 8, 10. Nos vamos de 2 en 2. Nunca impar, porque ya impar ya es otro tipo de función. Entonces hablemos de y igual a x cuadrada más 2. Donde el valor de 2 en la función es la intersección con el eje y positivo. Es como les decía, que es un valor que pertenece al vértice de la parábola. Aquí hablamos solamente cuando el término cuadrático tiene un exponente par, en este caso 2. Entonces decimos que es una parábola perfectamente dibujada, como las que conocemos, ¿no? Pero ¿qué pasará entonces si n es par, pero no 2, sino mayor? 4, 6, 8, 10. ¿Qué va a pasar con esa parábola? Va a cambiar su forma. Va a ser, digamos, más cuadrada, más plana. Ya no va a tener esa misma curvatura. ¿Y a qué me refiero? A que si n es mayor a 2, quiere decir que la parábola va tomando una forma más plana. Y es como esta función. Y igual a x a la sexta más 2. Y ustedes podrán ver la diferencia, que la gráfica color verde representa más una parábola que la de color morado, porque la de color morado, su exponente ya no es 2, sino 6. Y esa forma ya es más cuadrada, ¿sí? Entonces, entre más grande sea el exponente, o sea, mayor a 2, obviamente n siendo par, va perdiendo esa forma peculiar de una parábola. Se va haciendo un poquito más cuadrada, como la que observamos de color morado. Ahora bien, también podemos tener parábolas cóncava hacia arriba o abierta hacia arriba, como la anterior, o esta, que es cóncava hacia abajo o abierta hacia abajo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El signo. El signo en el término cuadrático. Y igual a menos x al cuadrado menos 2. Este menos que tenemos en el término cuadrático me va a indicar que la parábola va a abrir hacia abajo. Si el signo es positivo, abre hacia arriba. Entonces recordemos, más
es hacia arriba. Y el menos, en el término cuadrático, va a abrir hacia abajo, como en este caso. Y aquí la diferencia es que tenemos menos 2. Ahora, el menos 2 va a estar localizado en el eje Y, pero de los negativos. En el ejemplo anterior era positivo y cortaba en el eje Y de los positivos. Aquí no, aquí toca o pasa por el 2, por el menos 2 del eje Y de los negativos. ¿Sí? Esto quiere decir que el signo menos en el término cuadrático, como les mencionaba, indica la concavidad de la parábola, que en este caso es hacia abajo. Esto también quiere decir que el menos 2 es la intersección con el eje Y negativo. Y lo tenemos localizado en ese punto color negro. Y pertenece al vértice, ¿verdad? En ese punto vamos a tener un vértice con coordenadas 0, menos 2. Ese va a ser mi vértice. Uh-huh. Y además, esto también cumple para funciones con exponente mayor a 2, pares. En el ejemplo anterior vimos la misma gráfica que tenemos a la derecha de color verde, pero cóncava hacia arriba. En este caso es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahora es menos x a la sexta, menos 2. Entonces el vértice lo tenemos localizado en el punto menos 2 y tenemos como coordenadas 0, menos 2. ¿Sí? Entonces ven la relación que hay, la diferencia de exponentes pares. Entre mayor sea el valor del exponente par, la gráfica se vuelve más plana, más cuadrada. Eso es muy importante conocerlo. Ahorita nada más estamos recordando algunos conceptos. ¿Ok? Función de grado superior. Vamos a entrar ya al tema. Esta función de grado superior no es más que nada para funciones de grado 3 en adelante y está representado de manera muy general con la ecuación que tenemos ahí en la presentación. Tenemos la suma de varios términos, ¿verdad? Incluso ahí tengo indicado que a sub n, lo que está en color rojo, a sub n, esta parte, debe de ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque a sub n pertenece al término, en este caso digamos el término principal que me va a definir el grado del polinomio o de mi función. ¿Y dónde la tenemos localizado? Acá en este término. Aquí tenemos a sub n multiplicando a x a la n. Ese es mi término principal que me va a proporcionar la información del grado del polinomio. Y aquí tenemos algunas definiciones de cada aspecto de la función. Y me dice que esta función de grado superior tiene o está representado por la suma de monomios. ¿Cuáles son los monomios? Acuérdense que los monomios son los que tienen solo un término. Y en la función tenemos varios. Tenemos a sub n multiplicado por x a la n, ese es un monomio, o a sub n menos 1 multiplicado por x a la n menos 1, ¿verdad? Esto quiere decir que a sub n multiplicado por x a la n me va a indicar entonces
el grado del polinomio. Y el término que le sigue, que es el que tengo a la derecha, va decreciendo, ¿verdad? Si en mi término principal x está elevado al cubo, entonces el otro término, que está después de él, el que está a la derecha, debe de tener un grado menor, en este caso x al cuadrado, y así va disminuyendo. Acuérdense que las funciones podemos ordenarlas de descendente o de manera ascendente. En este caso nos conviene más ordenarlo de manera descendente, de mayor a menor. Es lo más importante que debemos de hacer antes de analizar una función. Después tenemos que la función polinomial, como les mencioné, debe estar en forma descendente y que las constantes están representadas por a sub n, a sub n menos 1. Es decir, esas van a representar mi coeficiente. ¿Cuál es el coeficiente? Acuérdense que yo puedo tener una expresión 2x al cubo y mi coeficiente va a ser lo que está pegado a la variable x en este caso, porque solamente estamos viendo funciones con una sola variable. Mi coeficiente o mi constante entonces va a ser el 2. Mi variable va a ser x. Entonces, este es mi constante y este es mi variable. Y acá es mi exponente. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Después tenemos el término a sub nx a la n. Es el término principal que me va a indicar el grado del polinomio, como les mencionaba, ¿verdad? Por eso, ese término debe de estar ahí. Y a sub n debe de ser diferente a 0. O sea, no debe de ser 0. Esos son los aspectos, características principales de una función de grado superior y las que debe de cumplir. ¿Ok? Pasemos a la siguiente presentación. Conozcamos qué son los ceros de una función polinomial, o en este caso también llamadas raíces. Las raíces, recuerden que las raíces de una función, de cualquier función, esas raíces son los valores de x que van a satisfacer mi función. Es decir, va a ocasionar que esa función sea igual a 0, ¿verdad? Esos ceros o esas raíces son números reales, cualquier número. Y esas raíces en una función de grado superior van a determinar la intersección en el eje x en mi función f de x, o también la solución, como había mencionado, ¿verdad? Entonces, esas raíces van a indicarme en qué punto la gráfica o la función va a intersectar al eje y, la va a atravesar o solamente va a pasar por ese punto sin atravesar. Vamos a ver entonces un ejemplo donde me dice que determine los ceros de la siguiente función y me pone la función f de x igual a x cúbica menos x cuadrada menos 6x. Esa es mi función de grado superior, mi función polinomial. Y me dice que determine los ceros o aquellos valores que van a satisfacer mi función y la van a hacer, le van a dar un valor de 0. O sea, van a ocasionar que esa función sea igual a 0, que es lo que tenemos acá arriba. F de x igual a 0. Entonces, esos valores tengo que encontrarlos, ¿sí?, a través del siguiente método. Vamos a ver. Igualamos a 0 la función f de x. Es decir, mi polinomio x cúbica menos x cuadrada menos 6x
lo vamos a igualar a 0. Ahí está. X cúbica menos X cuadrada menos 6X igual a 0. Bien, ya lo igualé. Ahora, ¿qué sigue? Factorizar. Ahí está. Factorizamos. Tenemos que encontrar ese factor común. Ese factor común debe de estar contenido o lo debe de tener cada término. En este polinomio que tiene tres términos, ¿cuáles son esos tres términos? X cúbica, X cuadrada y 6X. Cada uno de esos términos tiene un factor en común. En este caso es X. ¿Por qué? Porque cada término tiene a la variable X. ¿Sí? Cada uno de esos términos tiene X. Pero obviamente va a variar mucho en su exponente. X cúbica tiene 3 veces a X, X cuadrada tiene 2 veces a X y 6X solamente tiene una vez a la X. Entonces cuando nosotros factorizamos y encontramos o identificamos el factor común en ese polinomio, vamos a tomar la variable que tiene exponente menor. Y en este caso, ¿quién tiene la variable con exponente menor? El término 6X. Y entonces, ese factor común lo colocamos, ¿sí?, fuera de dos paréntesis y dentro vamos a colocar los términos que me sobraron con un exponente menor a 1, perdón, con un exponente menor. Es decir, la x que tengo aquí fuera del paréntesis, si yo multiplico por x cuadrada, me va a dar el término x cúbico. Si yo multiplico esta x por la x que está afuera, me va a dar x cuadrada, en este caso el tercer término. Si yo multiplico x por 6, me va a dar el tercer término, ¿verdad? Entonces es como factorizamos y es una forma también de comprobar que estamos factorizando de manera correcta. ¿Qué sigue? Vamos en este caso, a trabajar ese trinomio. Vamos a factorizarlo y vamos a representarlo como el producto de dos binomios. Es decir, lo que tenemos ahí es lo siguiente. Tenemos, dentro del paréntesis, tenemos a x cuadrado menos x menos 6. ¿Y cómo factorizamos ese trinomio? Ok, abrimos dos par de paréntesis, así de esta manera. Vamos a colocar x y x. Después voy a colocar en el primer término el signo del segundo, en este caso el segundo término es x y tiene signo menos, coloco menos en el primer paréntesis. Posteriormente voy a multiplicar los signos en mi función, menos por menos. ¿Cuáles son esos? Espero los puedan localizar. Este signo que tengo yo aquí, menos, por este menos, menos por menos va a ser más y lo voy a colocar en el segundo término. A continuación, como los signos que obtuvimos son diferentes, menos y más, esto quiere decir que yo voy a encontrar dos números que multiplicados me den 6 y que al restarlos me dé 1. ¿Sí? ¿Cuál es ese 1? Es el 1 que tiene el segundo término, es decir, la x.
¿verdad? Entonces, dos números que multiplicados me den 6 y que restados me den 1. Restados porque nos salió signos diferentes. Si hubieran sido signos iguales, por ejemplo, más o menos, entonces decimos que dos números que multiplicados me den 6 y sumados me den 1, pero obviamente no tiene lógica, ¿verdad? En este problema. Pero bueno, va a depender mucho del tipo de problema, que sí debe de tener lógica. En este caso, dos números que multiplicados me den 6 y restados me den 1, es el 3 y el 2. 3 por 2 me da 6. Y si yo resto 3 menos 2, me da 1. Entonces 3 y 2. Y siempre vamos a colocar del lado izquierdo el mayor, en este caso el 3, y acá el menor. Y entonces nos queda un producto de dos binomios, x menos 3 por x más 2, ¿verdad? Y es lo que tenemos acá arriba. Pero no se olviden de la x que quedó factorizada, x por x menos 3 por x más 2. Y ya factoricé, ¿se fijaron? Ahora, igualamos cada factor encontrado, lo igualamos a cero. ¿Cuáles son esos factores que encontramos? X, x, x menos 3 y x más 2. Los vamos a igualar a cero. Tenemos primero a x menos 3 igual a cero. Posteriormente, ese menos 3 lo voy a pasar del lado derecho positivo y encuentro mi primer cero o mi primera raíz, x igual a 3. Después tomo x más 2 y lo igualo a cero. Despejo y me va a quedar x igual a menos 2. Mi segundo cero o mi segunda raíz. Después x igual a cero. Porque recuerden que la ecuación que yo tengo acá abajo es igual a cero. Tenemos que igualarlo a cero para decir que es una ecuación. Entonces, si x, que es mi otro factor que encontramos, si no tiene otro número que esté restando o sumando, siempre va a ser igual a cero. Ya encontrando las raíces, podemos decir entonces que los ceros o las raíces va a ser el 0, el 3 y el menos 2. Esos van a ser los ceros del polinomio. Y es por donde la función va a pasar, ¿sí? Y esos valores satisfacen mi función. ¿Cómo lo sé? Vamos a tomar al 3 de manera arbitraria, ¿no? Tomamos al 3 y lo sustituimos en la función. ¿Cuál es mi función? Mi función es la que tengo acá, ¿no? Acá arribita, x cúbica menos x cuadrada menos 6x. Bueno, entonces agarro el valor de 3 y digo f de 3, es decir, ese valor de 3 lo tengo que sustituir en mi función. Y entonces tengo el primer término que me dice x cúbica. Ah, ok, entonces sería 3 al cubo menos 3 al cuadrado. Ok, y luego me dice 6 por 3. ¿Ok? Ok, f de 3 igual 3 al cubo me da 27 menos 9 menos 18. Estos dos valores, como son negativos, puedo hacer la suma de esos negativos. Y entonces menos 9 y menos 18 me va a dar menos 27. Entonces f de 3 es igual a 27 menos 27. Y esto va a ser igual a 0. Entonces ese valor de 3 es mi función que valiera 0. Por eso se dice que esos ceros que encontramos son raíces que satisfacen mi función y a la vez también
quiere decir que va a pasar por ahí la función, o va a tocar ese valor, ¿ok? Bueno, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces quiere decir que esa función que acabamos de resolver y que encontramos sus ceros o sus raíces está representada con el esquema que está del lado derecho, esa gráfica color rojo, donde están indicados esos puntos. ¿Ya vieron? El primer punto lo tenemos en menos 2,0, el otro es 0,0 y el otro es 3,0. ¿Ok? A partir de esa gráfica tenemos entonces ceros o intersecciones de la función, ¿sí? X igual a 3. Es el primer cero que encontramos, ¿no? X igual a 3, entonces la gráfica va a pasar por ahí. Esa función va a atravesar al eje X del lado de los positivos, como lo muestra la figura o el esquema. Ahí me dice que X igual a 3, por lo tanto va a atravesar el eje X. Después el siguiente cero que encontramos, X igual a menos 2, en la gráfica está indicado con la coordenada menos 2,0. Y efectivamente ahí también la función está atravesando el eje X. Hay una intersección en X igual a menos 2. El otro X igual a 0 y precisamente sí, pasa por el origen 0,0 y es otro de los ceros que encontramos por raíces de la función. Además, vamos a tener un máximo y un mínimo, un valor máximo y un valor mínimo. El valor máximo de una función polinomial es aquel que está más alto, como lo marca la función, es el valor máximo, es el pico más alto, mientras que el valor mínimo es el pico o el valor más bajo de mi función. Pues sí puede ver ahí la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. ¿Ok? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver el tema de multiplicidad de un cero de una función. ¿Qué es multiplicidad de un cero? Bueno, ya sabemos qué son los ceros, ¿no? Son las raíces, los valores que satisfacen mi función. Pero la multiplicidad se refiere a la cantidad de valores repetidos que vamos a tener. Por ejemplo, podemos tenerlo representado como f de x igual a x menos c. X menos c es un binomio que a la vez está dentro de un paréntesis y elevado a una potencia m. Una potencia m es cualquier potencia. 1, potencia 2. Si es una potencia 2, estamos hablando de un binomio al cuadrado. Si es potencia 3, estamos hablando de un binomio al cubo, etcétera, etcétera. Es un valor positivo. Entonces, x menos c viene representando un binomio y c es una constante, cualquier número. Entonces me dice, si m es mayor o igual a 2, es un cero repetido y solo se toma una vez. Por ejemplo, esto quiere decir que si tenemos x menos 2 elevado al cuadrado, vamos a tener x menos 2 por x menos 2. Y si estos dos binomios a cada uno lo igualamos a 0, vamos a tener x menos 2 igual a 0, x menos 2 igual a 0, y entonces despejamos a x es igual a 2, y acá también x es igual a 2. Están tomando el mismo valor. Tenemos dos ceros. Eso se le llama multiplicidad. Si x menos 2 fuera el cubo, entonces vamos a tener 3 veces ese mismo valor. Multiplicidad de 3. En este caso es multiplicidad de 2. Pero obviamente
la función no se va a regresar a ese valor y va a pasar otra vez por ahí. No, solamente va a pasar una vez, pero obviamente aquí decimos que tiene multiplicidad 2, ¿sí? Y entonces también tenemos dos casos donde la multiplicidad es impar o par. Si una función polinomial f cualquiera tiene un cero, una raíz de multiplicidad impar, esto quiere decir la multiplicidad impar se refiere al exponente, si es par o impar. Entonces la gráfica de f cruza al eje x en un punto c, 0 y el valor de f cambia de signo en x. En x igual a 0. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que si el exponente de mi binomio, en este caso el que vimos arriba, este que tengo acá arriba, el ejemplo que tenemos acá arriba, donde me dice que x menos 2 al cuadrado, su exponente es 2, es cuadrado. Al ser par, pues no cumple esta condición de la multiplicidad par. Pero para eso tenemos el siguiente, que me dice que si una función polinomial tiene multiplicidad par, es decir, el exponente de ese binomio es par, entonces la gráfica no cruza el eje x, no atraviesa al eje x, sino solamente, en este caso, roza o hay un toque en la gráfica toca ese valor, pero nunca va a cruzar el eje x, solamente va a pasar por ese punto. Uh-huh. Entonces, en esa condición sí cabe el problema que vimos arriba, x menos 2 al cuadrado. Su exponente es par. Entonces quiere decir que eh, x igual a 2, que es mi cero o mi raíz, ese valor de 2, la función va a pasar por ahí, más nunca va a atravesar al eje x. ¿No? Entonces, a eso se refiere esas condiciones de multiplicidad par e impar. Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Tenemos una gráfica para explicar mejor esto. Tenemos esa gráfica, es una función polinomial cualquiera, y entonces lo que me está indicando ahí es que tenemos una raíz o un cero que me dice que tiene valor menos 1. Uh-huh. La raíz que tenemos ahí pertenece a la función x igual a menos 1. Esto quiere decir que si yo el menos 1 lo paso del lado izquierdo, va a pasar como positivo, entonces voy a tener x más 1. Y ustedes recordarán en los criterios cuando cuando el exponente es par, en este caso n, el exponente n es par, la función no va a atravesar al eje x, solamente va a pasar por ahí. Y entonces si x igual a menos 1, lo puedo representar como x más 1. Y si esa función no atraviesa el eje x, sino solamente pasa por ese valor de menos 1, entonces n es par. Y solamente la función va a pasar por ese punto verde que representa la raíz x igual a menos 1. Pero tenemos el otro, del lado derecho, que ahí sí la función va a atravesar al eje x. Por ejemplo, x igual a 2. X igual a 2, entonces aquí puedo representarlo como x igual a 2, este punto que yo tengo acá, ¿verdad? Y ahí sí atraviesa. Se dan cuenta que sigue este camino, la función, llega a este punto de 2, x igual a 2, y sigue su camino hacia arriba. Entonces está cruzando el eje x.
x igual a 2, entonces yo la puedo representar como un factor, perdón, x menos 2 igual a 0. X menos 2 igual a 0 es un factor de esa función, pero si yo despejo a x, obviamente x va a ser igual a 2, en este caso positivo. Entonces decimos que n es impar y que la función va a atravesar el eje x pasando por ese punto, ¿verdad? Ahí está. Vamos a pasar a la siguiente. Seguimos con multiplicidad de un cero de una función. Vamos a ver un ejemplo. Y me dice, indica el grado de multiplicidad y los ceros de la siguiente función. Vamos a encontrar los ceros y su multiplicidad, si es que lo viera, ¿no? Entonces nos ponen la función f de x igual a x más 2 al cubo, que multiplica a x menos 1 al cuadrado. Ok, empezamos ahí viendo que la función f de x tiene dos binomios, dos términos. Uno está elevado al cubo, entonces n es impar. Y x menos 1 está al cuadrado, n es par. Entonces, tenemos la gráfica, que es la que tenemos del lado derecho. Esa gráfica representa la función que tenemos del lado izquierdo. Y ustedes observarán que efectivamente el grado del polinomio es 5. ¿Sí? ¿De dónde saco ese grado del polinomio? Ah, pues sumamos los exponentes de cada binomio. El 3 y el 2. Los sumamos y me da 5. Entonces podemos decir que ese polinomio, esa función, es de grado 5. Vamos a empezar el análisis de los exponentes. Empezamos primero con x más 2 al cubo. Tiene exponente impar, por lo tanto cruza el eje x. Entonces, si tomáramos x más 2, le igualamos a 0, despejamos a x, y x es igual a menos 2. ¿Ok? Después, x menos 1 al cuadrado, el exponente es par, por lo tanto no va a cruzar al eje x, sino solamente va a pasar por ese punto. ¿Y cuál es ese punto? X igual a 1. Obviamente si despejamos el x. X más 2 igual a 0. Lo despejamos, ya lo hicimos. X igual a menos 2. Y lo tenemos localizado en la gráfica, en el punto indicado. Entonces, como el exponente de ese binomio x más 2 es impar, pues va a atravesar. La gráfica tiene este sentido hacia arriba, va creciendo, llega al punto menos 2 y sigue su camino. Entonces está cruzando al eje x. Es decir, tenemos el cuadrante 3, del cuadrante 3 pasa al cuadrante 2. Está atravesando el eje. Ahora, ¿qué pasa con x menos 1 igual a 0? Despejamos a x y nos queda que x es igual a 1, que es la otra raíz. ¿Y dónde está ese valor en la gráfica? Ahí, en 1. Y ustedes observan que la gráfica sigue un camino descendente, pasa por el punto, pero solamente pasa por ese punto. Digamos que es como un tipo rebote, ¿no? Como si fuera una pelota. Rebota en el piso y sigue su camino. Entonces, a eso se refiere la multiplicidad de un cero, ¿no? La raíz x igual a menos 2. ¿Cuántas veces tenemos esa raíz o ese cero? 3, porque tu exponente es 3. X menos 1, ese binomio tiene exponente 2, por lo tanto su multiplicidad es de 2. Esto quiere decir que x es igual a menos 2 de multiplicidad 3, porque hay o están repetidos ese mismo valor 3 veces. Y x igual a 1 de multiplicidad 2, porque ese valor
lo tenemos dos veces, porque está al cuadrado. Y de esa manera identificamos la multiplicidad de cada cero o de cada raíz de un polinomio de grado superior. ¿Sí? Este es un tema muy fácil. Vamos a ver el siguiente. Teorema del residuo y el factor. Vamos a ver de qué se trata. Teorema del residuo se refiere a cuando yo evalúo un valor en la función, ese valor va a ser cero mi función. Va a ser igual a cero. Y lo indico con esta ecuación donde me dice que es f de c igual a cero. Recuerden que c es un valor constante, cualquier número, que va a hacer que mi función sea igual a cero. Como decimos en el ejemplos anteriores, donde sustituimos a 3 en la función y me dio 0. A eso se refiere el teorema del residuo. Vamos a ver más adelante, vamos a ver un ejemplo. Me dice f de x es igual a aquí 3x cuadrada más 7x menos 20. Esta es mi función, es mi polinomio. ¿Sí? ¿De qué grado es el polinomio? De grado 2. Es una función cuadrática. Me va a representar una parábola. ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Y me dice, resuelve para f de menos 4. Es decir, f menos 4 yo lo voy a sustituir en esa función. Vamos a ver qué es lo que pasa. F de x es igual a 3. 3 que multiplica a menos 4 al cuadrado. Más 7 que multiplica por menos 4. Luego restamos menos 20. Y ahora estamos estudiando el valor de menos 4 en la función. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente. Inmediatamente, menos 4 al cuadrado me va a dar 16. Por 3, 48. Más 7 que multiplica a menos 4 me va a dar menos 28 a menos 20. ¿No? Ahí tenemos 48 menos 28 menos 20. Entonces, si hacemos esta operación, me va a dar 0. Entonces, quiere decir que ese polinomio 3x al cuadrado más 7x menos 20, por ahí va a ser menos 4. Es decir, ese menos 4 yo lo puedo ver como x igual a menos 4. Y si lo queremos ver como un binomio, x más 4 igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? F de x es igual a 0. Por lo tanto, menos 4 es un factor del polinomio. Al decir que es un factor, es decir, x menos 4, que lo tenemos arriba, es x más 4. X más 4 va a estar dentro de la factorización de esa función cuadrática. Es decir, si yo factorizara la función cuadrática 3x cuadrada más 7x menos 20, si yo la factorizara, voy a encontrar dos factores, dos binomios. Entonces, dentro de esos dos binomios va a existir x más 4. ¿Sí? Es decir, lo podemos expresar como x igual a menos 4, ya lo vimos. Entonces, x más 4 es un factor del polinomio, va a estar dentro de la factorización. Eso también quiere decir que si a la función, al polinomio 3x cuadrada más 7x menos 20, lo dividiera entre x más 4, ¿sí? El residuo va a ser 0. Si yo aplicara aquí el conocimiento de la división sintética, me dice que 3x al cuadrado más 7x menos 20 va a dividir entre x más 4. Entonces, esa división sintética, esa división de un polinomio entre un binomio, debe de ser igual a 0. Entonces, aquí vienen dos
en este caso, dos definiciones. Si un valor, una constante, al sustituirlo en mi función polinomial, hace que mi función sea igual a cero, entonces esa constante, ese valor, va a ser un factor de mi función. Y a la vez, si ese menos 4 yo lo transformo como un binomio, en este caso como x más 4, y lo divido con el polinomio o con mi función cuadrática, esa división sintética debe de ser igual a cero. Y de ahí viene el teorema del residuo. Cero. Entonces, si la división sintética, el residuo, me da cero, quiere decir que este factor x más 4 es solución de la función. Es una raíz de la función. Es un factor de la función que va a hacer que mi función sea igual a cero. ¿Ok? Eso es muy importante. Que lo estudien, que lo repasen. Hay mucha información en internet. Muy bien, pasemos a la siguiente. Teorema del residuo de factor, seguimos con lo mismo. Es como yo les decía, vamos a comprobar aquí que verdaderamente x más 4 sea un factor del polinomio, en este caso de la función cuadrática. Empezamos a poner el polinomio 3x cuadrada más 7x menos 20. Aquí, ¿qué hicimos? Esta función cuadrática la multipliqué por 3. ¿Por qué por 3? ¿Dónde tomé ese 3? De este valor, del coeficiente del término cuadrático. Este 3, si yo lo multiplico por cada uno de los términos de mi función polinomial, es decir, el 3 multiplica a 3x cuadrada, el 3 multiplica a 7x y el 3 multiplica al 20. Pues si hacemos esto, al multiplicar 3 por 3x cuadrada me va a dar 9x cuadrada. El 3 a multiplicar por 7x, ahí solamente vamos a hacer el intercambio. El 3 lo colocamos multiplicando con x, y el 7 lo sacamos fuera del paréntesis. Después el 3 multiplica 20 y me da 60. Inmediatamente me dice que tenemos que encontrar dos números que multiplicados den como resultado 60 y restados me den 7. Esos números son 12 y 5. Si yo multiplico 12 por 5 me da 60. Si yo resto 12 menos 5 me da 7. Perfecto, ya encontramos los números. Inmediatamente sustituimos como lo tenemos a continuación. Colocamos en cada paréntesis 3x y 3x. ¿Sí? ¿De dónde sacamos ese 3x? Del término cuadrático, tenemos arriba 9x cuadrada. Si yo le saco raíz cuadrada a 9x cuadrada me va a dar 3x. Entonces lo colocamos en cada par de paréntesis. Después colocamos en el primero el signo más, que pertenece al signo del segundo término que tenemos arriba. Después multiplicamos el signo menos. Menos más por menos me da menos. Y lo colocamos en el segundo par de paréntesis. Inmediatamente después colocamos los números que encontramos, 12 y 5, colocando primero el número mayor y después el número menor. Y ya tenemos factorizado de manera parcial, porque todavía falta un paso más, en este caso nuestro trinomio. ¿Qué sigue? Factorizamos lo que sea posible. En este caso, solo el binomio 3x más 12. ¿Por qué no el otro? Porque aquí el 3x menos 5, digamos que no hay un factor común. No hay un número que multiplicado por 5, no hay un número que multiplicado por 3 me dé 5.
No hay. Entonces, no podemos factorizar ese binomio. No hay un término, un factor en común. Pero sí podemos factorizar 3x más 12. Veamos cómo. 3x más 12 lo voy a colocar acá. Vamos a poner 3x más 12. ¿Ok? ¿Cómo sabemos cuál es el factor común? Podemos hacer este truco. 3 y 12. Colocamos una cruz de esta manera. Empezamos a dividir con números primos. En este caso puedo dividir sobre 2. 12 sobre 2 es 6. El 3 no tiene una mitad, digamos, no es divisible entre 2, el 3. El 6 seguimos dividiendo sobre 2, entonces 6 sobre 2 me da 3 y el 3 lo seguimos bajando. El 2 ya no es divisible entre 3, entonces tercera, 3 sobre 3, 1 y 3 sobre 3, 1. Y ahí terminamos. Pero tenemos que observar cuál es el número que divide a los dos de manera exacta o es divisible. Cuando empezamos con el 2, nada más fue divisible con el 12, pero no con el 3. ¿Sí? El 2 tampoco fue divisible entre 3. Entonces aquí el 2 no es un término, un factor común, porque solamente divide a un número. Pero ¿qué pasa con el 3 de este lado? El 3 de este lado divide al 3 que tenemos del lado izquierdo y dividió al 3 que está al otro extremo. ¿Sí? Este 3 dividió a los dos de manera exacta, entonces este sí es un factor común. Por eso lo sacamos fuera del paréntesis y dividimos. Este 3x lo divido sobre 3, ¿verdad? De esta manera, lo voy a poner acá. Me lo coloco acá arriba. Divido 3x sobre 3 y esto me da 1 y entonces me queda x, ¿no? Entonces colocamos ahí. Más el 12 lo divido entre 3 y me da 4. Entonces me queda factorizado 3 por x más 4. Y lo tenemos acá, ¿verdad? Y después colocamos el que no factorizamos, 3x menos 5. Ya tenemos casi terminado el problema. Después dividimos entre 3 a todo mi factorización. ¿Por qué lo dividimos ahora entre 3? Recuerden que al inicio lo multiplicamos por 3 a todo. Y entonces para no afectar y existir un equilibrio, tenemos que dividirlo entre 3 a todo. Porque el dividirlo sobre 3 es el inverso de la multiplicación, ¿no? Entonces ahí estamos manteniendo un equilibrio. Al dividirlo sobre 3 a todo, este 3 que tenemos acá afuera se elimina con el 3 de abajo y me queda x más 4 por 3x menos 5. Y queda factorizado nuestro trinomio. Y observamos que llegamos al objetivo de comprobar que efectivamente x más 4 es un factor de este trinomio, ¿verdad? A eso se refiere el teorema del factor, ¿sí? Que si partimos de un valor x igual a menos 4, esto lo podemos representar como x más 4. Entonces x más 4 es un factor de la función polinomial que estamos viendo, ¿sí? Y ya lo comprobamos. Aparte de que es una raíz o un cero que satisface a la función, que la vuelve cero, y que al sustituirlo en la función, a evaluarlo, me da 0, quiere decir que también, si yo lo divido, ese polinomio entre x más 4, mi residuo va a ser 0. Como cuando dividimos 4 sobre 2, me da 2, y no tengo residuo, el residuo es 0. Es lo mismo, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al siguiente. Entonces, los ceros o raíces de la función son x más 4 igual a 0, tenemos que igualar a 0, por lo tanto x es igual a menos 4, tenemos a 3x menos 5 igual a 0,
Si yo despejo a x, primero tengo que pasar el menos 5 positivo del otro lado, y me queda 3x igual a 5, y después ese 3 lo divido sobre 5 y me queda x igual a 5 tercios. Y ya encontramos dos raíces o dos ceros, el menos 4 y 5 tercios, que lo obtuvimos de factorizar el trinomio, ¿no? Después tenemos su gráfica, ¿verdad? Y tenemos esos valores por donde pasa la función, esa parábola, y pasa efectivamente por menos 4 y por 5 tercios, que es 1.67 aproximadamente. Ya está comprobado, ¿verdad? Que por ahí va a pasar mi función, va a atravesar al eje X. ¿Por qué va a atravesar al eje X? Porque su exponente es impar, ¿verdad? O sea, recuerden que la factorización nos quedó X más 4 por 3x menos 5. Su exponente de cada binomio es 1, acá también es 1, pues obviamente el 1 es impar, por eso la gráfica, la parábola, atraviesa al eje X en ambos puntos. Fácil y sencillo, ¿no? Esto está fácil y sencillo. Vamos a pasar al siguiente. Otro ejemplo que nos pide: encuentra los ceros e identifica si tiene soluciones imaginarias. Una solución imaginaria es aquel valor que está representado por una i. Es decir, y igual a, en este caso, AI más B. Ese es un complejo. Hablando de imaginarios o un número imaginario solamente cuando tenemos la parte imaginaria. Y igual a por i. A por i. A por i es un número imaginario. Pero si le sumamos otro número real, en este caso más b, si yo le sumo más b, ya no es imaginario, sino complejo. Entonces, la diferencia está en ese valor. Entonces, de ahí vamos a empezar a ver si esa función tiene una solución imaginaria, ¿verdad? Y mi función que me dice es f de x igual a x cúbica más x. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar. F de x es igual a x por x cuadrada más 1. Recuerden que ahí que tenemos que identificar el factor común. Y el factor común en ambos términos, en este caso tenemos dos términos, el factor común es x y el de menor exponente es el que tenemos del lado derecho, es decir, a x. Y eso lo sacamos como factor común. Y dentro del paréntesis colocamos lo que nos complementa ese factor común, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí factorizado y nos queda x por x al cuadrado más 1. Igualamos a 0 cada uno de los factores que encontramos. Primero, a x igual a 0. ¿Sí? La x que está como factor fuera del paréntesis, esta lo igualamos a 0. Y ya encontramos una raíz real. Es una raíz real. Acuérdense que dentro de los reales existen todos los números, incluyendo el 0. ¿Verdad? Entonces, x igual a 0, este es un 0 que encontramos, una raíz que satisface mi función, que vuelve 0 a mi función. Pero ¿qué pasa con el que tenemos acá del lado derecho? X cuadrada más 1 igual a 0. ¿Qué pasa? Dice que si tenemos dos valores imaginarios para x cuadrada igual a menos 1. Dos valores imaginarios para x cuadrada igual a menos 1. Si a x cuadrada más 1 yo lo despejo, me queda como x cuadrada igual a menos 1. Si eliminamos ese cuadrado, obviamente tengo que aplicarle raíz cuadrada a lo que tengo del lado derecho y me quedaría como x igual a raíz cuadrada de menos 1. ¿Qué pasa ahí? Que si yo agarro mi calculadora y saco raíz de menos 1, me va a marcar error, porque dentro de los números reales no existe solución para una raíz de menos 1. Para eso está el campo de los imaginarios, ¿verdad?
Y el campo de los imaginarios me dice que si existe una raíz de -1, eso lo voy a representar por una i. Y entonces voy a tener dos posibles valores. Como es una raíz cuadrada, voy a tener un valor positivo y uno negativo. Es decir, x igual a y también x igual a -i. Y ya encontramos dos valores imaginarios. Entonces, esa función tiene una solución real, que es x igual a 0, y dos soluciones imaginarias, x igual a y x igual a -i. Si este valor de x igual a raíz de -1 estuviera acompañado por un coeficiente, un número real, por ejemplo, x igual a 2 por raíz de -1, esto será representado como 2i, acá más menos, ¿verdad? Más menos i, es decir, aquí voy a tener dos soluciones, x igual a 2i y x igual a -2i, ¿ok? Muy bien, en algunos textos solamente te manejan una solución, pero por regulación te van a manejar dos, ¿verdad? Cuando estamos analizando funciones. Después, quiere decir que tenemos la función, que está representada por la gráfica del lado derecho color morado. La función x cúbica más x está representado por la función morada. Y efectivamente, tenemos un valor real, una raíz real, que pasa por cero. Esto quiere decir también que los valores imaginarios, ¿verdad? O soluciones imaginarias no van a aparecer dentro de mi gráfica, ¿sí? Esa gráfica no va a pasar por ese valor porque no existe. Dentro de los números reales no existe esa solución. Por eso nunca vamos a ver esos puntos. Uh-huh. Muy importante entonces entender esto, tratar de analizarlo. Es muy importante también que eh, ustedes tengan los conocimientos del tema de factorización muy claros, cómo factorizar, qué debo de hacer para factorizar correctamente, qué procedimiento debo de utilizar para cada tipo de, en este caso de funciones, si yo quiero factorizarlo, ¿no? Porque no solamente factorizar por factorizar, tenemos que primero observar qué tipo de función o polinomio tenemos y posteriormente aplicar el procedimiento adecuado para factorizar, porque hay muchos procedimientos. Entonces van a tener que dar una repasada a su libro, desempolvar ese libro de álgebra que tienen en su librero para que puedan repasar esos procedimientos de factorización. Entonces les encargo por favor que le echen ganas, que factoricen, que hagan ejercicios de factorización, que lean mucho. Esto es de leer, ¿no? No solamente en literatura se lee, también en matemáticas se lee mucho, ¿sí? Pues bueno chicos, esto ha sido todo. Muchas gracias. Eh, espero les haya gustado este video diferente, un poquito más interactivo, para salir un poco de la monotonía. Hasta luego chicos. Cuídense mucho.